¿Qué tal? Buenas tardes. Tercer día de luto oficial por la muerte de Adolfo Suárez. El coche fúnebre ya se encuentra en Ávila, donde será enterrado el expresidente español. Hoy tenemos preparada una edición especial sobre el que fuera el primer presidente de la democracia española. Será después de repasar la actualidad con Sandra de la Fuente y Artemis Apache. Buenas tardes. Buenas tardes. La despedida del primer presidente democrático, Adolfo Suárez, reunía a decenas de personas en la capilla ardiente del Palacio de Congresos para darle un último adiós antes de llevar el cuerpo hasta Ávila, donde será enterrado. La despedida de Suárez dejó una imagen de unidad en el reconocimiento de su figura, donde representantes de todos los partidos políticos pasaron por la capilla ardiente. Los tres expresidentes vivos, González, Aznar y Zapatero, le rindieron homenaje juntos. Además, Mariano Rajoy dio a conocer el nuevo nombre del aeropuerto madrileño que llevará el nombre de Adolfo Suárez. Hombre de consenso hasta después de la muerte. Adolfo Suárez consiguió recuperar la unidad política en España ayer una vez más. Zapatero, Aznar y González se unieron al homenaje en el Congreso de los Diputados, donde se instaló la capilla ardiente. El rey don Juan Carlos también acudió a despedirse del amigo que fue Suárez para él. Salió del Congreso visiblemente afectado. Después de los políticos, el acto se hizo público y comenzaron a desfilar miles y miles de personas para dar el último adiós al arquitecto de la transición. Adolfo Suárez será enterrado hoy en el claustro de la Catedral de Ávila y su funeral de Estado se celebrará a finales de mes en Almudena de Madrid. El Gobierno ha aprobado cambiar el nombre del aeropuerto de Madrid-Barajas por el de Aeropuerto Adolfo Suárez. Prisión provisional sin fianza para uno de los detenidos tras las marchas de la dignidad del sábado en Madrid. El juez ha puesto en libertad con cargos a otros 18 arrestados por los incidentes del 22M. Los sindicatos de la policía piden dimisiones por las organizaciones del operativo antidisturbios. El Ministerio admite una investigación interna. Las potencias occidentales sacan a Rusia del G8 como castigo por la anexión a Crimea. Estados Unidos y sus aliados han anulado la cumbre prevista para junio en Sochi por otra en Bruselas. Los cancilleres de Rusia e Italia se han reunido por primera vez desde el inicio de la crisis. El gobierno ucraniano ha ordenado el repliegue de sus soldados en Crimea. Euforia en las calles de Sebastopol tras la firma del acuerdo que pretende dar cobertura legal a la integración de esta ciudad y de la península de Crimea en la Federación Rusa. Estamos orgullosos de tener un presidente como Vladimir Putin. Es listo, amable y responsable. Estamos contentos de que Crimea sea parte de Rusia. Ahora, con placer y honor, sentimos que regresamos a Rusia. El día más feliz de mi vida será cuando me den el pasaporte ruso. El mismo ambiente se vive en Simferópol, la capital de Crimea. Sin embargo, aunque el referéndum del pasado domingo arrojó un resultado típico de la era soviética, casi el 97% de los votantes apoyaron la propuesta, hay quien se atreve a discrepar. A juzgar por la retórica de Putin, todo parece muy triste. Creo que no se parará en Crimea, ni siquiera se parará en Ucrania. El llamamiento para restaurar el territorio de la antigua Unión Soviética significa para mí un regreso al pasado. Entiendo que las viejas generaciones puedan responder a ese llamamiento, pero somos nosotros quienes tendremos que construir el futuro. Mientras unos piensan en el futuro, otros se preocupan por borrar las huellas del pasado más reciente. El letrero que ha lucido durante décadas en la fachada del Parlamento Regional de Crimea ya ha sido desmontado. Son ya 14 los muertos registrados en el estado de Washington, en el noroeste de los Estados Unidos, por un corrimiento de tierras en una colina que este fin de semana ha arrasado decenas de viviendas. Las autoridades temen que el número de fallecidos supere el centenar. Suspendidas las búsquedas del vuelo MH370. El mal tiempo impide las tareas de rastreo en el Índico Sur, una vez confirmado que el avión de Malasia desapareció en esa zona con 239 personas a bordo. Las autoridades descartan que haya supervivientes. Las familias han recibido con dolor e incredulidad la noticia. Algunos de ellos se han enfrentado con la policía ante la embajada de Malasia en Pekín. Yo necesito que el Cueva llame a la
Los nuevos análisis concluyen que el avión de la compañía Malaysia Airlines voló por el corredor sur y que su última posición fue en mitad del Océano Índico, al oeste de Perth. El primer ministro de Malasia, Najib Razak, ha informado en rueda de prensa de que estos datos indican que el vuelo MH370 acabó en el sur del Índico y que sus 239 ocupantes han muerto. Antes del anuncio del primer ministro, los familiares han recibido un mensaje de texto en el que la propia compañía les informaba de lo ocurrido y lamentaba comunicarles que ninguno ha sobrevivido. Las autoridades malasias no han ofrecido explicación de lo ocurrido con el avión, aunque el primer ministro ha prometido dar más detalles mañana. El vuelo, que despegó de Kuala Lumpur rumbo a Pekín en la madrugada del 8 de marzo, desapareció de los radares civiles de Malasia unos 40 minutos después. Equipos de 26 naciones han buscado desde entonces restos del avión, primero en el mar de China Meridional y luego en el Índico. Esto es todo por ahora. Ya saben que pueden seguir informados en nuestra web. Nosotros volvemos a las 9. Hasta entonces, buenas tardes. Muchas gracias, Artemisa y Sandra. Ahora, como les decía, tiempo para hablar de la figura de Adolfo Suárez. Hoy contamos con la presencia de Fernando Onega, periodista y jefe de prensa del expresidente Suárez. Muy buenas tardes, Fernando Onega. En primer lugar, agradecerle su estancia aquí con nosotros en este espacio informativo. Se cumplen hoy 3 días de luto oficial por la muerte del expresidente Adolfo Suárez. Así es. Todos los españoles han demostrado sus muestras de cariño, de halago y de resaltar esta figura, tanto líderes políticos como el pueblo español. ¿Cómo ha visto usted estos 3 días en los que, como decía, se ha resaltado su figura? Bueno, pues la verdad que durante estos 3 días innumerables españoles, políticos y representantes de la figura pues pública han querido mostrar, diría como que cierta unidad que no se llevó en vida de Adolfo Suárez, y nada, han querido mostrarle pues en el último momento esa unidad que el gran Adolfo Suárez ha tenido durante toda la historia. Hace tan solo unos meses publicabas el libro Puedo prometer y prometo, mis años con Adolfo Suárez. Así es. Una obra en la que analizas el perfil humano y también el perfil político de un hombre clave en la historia de la democracia española. ¿Por qué ese nombre del título y qué nos cuentas en ese libro? ¿Por qué debemos comprarlo y leerlo? Bueno, pues el título del libro hace referencia a una frase que escribí porque Suárez quería convencer a la gente de que estaba capacitado para prometer lo que en ese momento iba a prometer. La verdad que durante el libro pues se puede leer diferentes anécdotas. Por ejemplo, cuando yo era un joven, un gran periodista, que empecé a trabajar en el periódico del régimen franquista Arriba. Y nada, cuento la experiencia como la secretaria de Adolfo Suárez me citó allí un día, me llamó, estuvo charlando conmigo, muy amablemente, tengo que destacar, y nada, me ordenó hacerle un discurso, y a través de ese discurso pues vinieron muchísimos, uno detrás de otro, y así mi trayectoria al lado de Suárez. Y ya por último, ¿qué destacaría de su lado más humano? ¿Con qué palabras le definiría? Lo definiría pues es una persona muy cercana, una persona sencilla, muy humilde y con una gran capacidad de escucha, y sobre todo era una persona muy humilde. Pues muchas gracias de nuevo, Fernando Onega, por estar aquí con nosotros recordando a la figura del ya fallecido expresidente Adolfo Suárez. Sin duda la figura de Suárez está siendo recordada siempre y será así en la historia de España. Nosotros volvemos mañana a la misma hora en la primera edición de La Mañana. Hasta entonces, muy buenas tardes.